Hola, mi nombre es Sebastián Urquijo, soy profesor adjunto de la asignatura y hoy les voy a hablar sobre diferentes teorías del aprendizaje social. En realidad la idea era introducir un poco las diferencias que hay entre los modelos cognitivos sociales y los modelos constructivistas. El aprendizaje cognitivo social, el modelo propuesto por Bandura, ¿sí?, de alguna manera plantea que el comportamiento no está de ninguna manera preparado, predeterminado por fuerzas internas, ni tampoco está controlado o moldeado automáticamente por estímulos externos. Eh, Él dice que el funcionamiento o el comportamiento de las personas es una interacción entre la conducta, los factores cognitivos personales y los acontecimientos del entorno. Podemos ver que, a diferencia de lo que estábamos estudiando hasta ahora con el conductismo, se introduce una variable interviniente entre el estímulo y la respuesta. Ahora, Bandura fue uno de los primeros teóricos que empieza a hablar de una necesidad de factores cognitivos para que se produzca un aprendizaje. Para él es una actividad de procesar la información donde tanto los datos de la conducta de uno mismo y lo que pasa alrededor de uno son representaciones simbólicas que sirven de alguna manera para organizar las acciones. Entonces, él parte de la idea de que las personas no tienen una gran cantidad de respuestas innatas genéticamente determinadas, sino que las tienen que aprender. Y que se pueden aprender por una ejecución real, quiere decir haciendo cosas y de alguna manera analizando las consecuencias de las respuestas, como planteaba de alguna manera Skinner. Y la novedad es que plantea un modo vicario, ¿sí?, una nueva forma de aprender que tiene que ver con la observación del desempeño de modos. El de aprendizaje por las consecuencias de la respuesta, ustedes ya lo vieron, ya vieron lo que decía Skinner. Lo que pasa es que hay diferencias. ¿Por qué? Porque para Bandura no se va a aprender, o sea, el aprendizaje no va a estar dado por el reforzamiento particular de una respuesta, ¿sí? O sea, no va a tener ese valor de generar el aprendizaje, sino que en realidad el reforzador es una fuente de información y de motivación. Para él tiene tres funciones particulares. Primero, una que es la informativa, o sea, nos proporciona información de los efectos, de lo que estamos haciendo, nos dice si lo que hacemos está bien o está mal, nos permite de alguna manera poder darnos cuenta de cuáles son las respuestas más adecuadas, ¿sí? O sea, es un proceso cognitivo y, o sea, no es que el efecto positivo o negativo de nuestra respuesta es lo que va a generar el aprendizaje, sino que el aprendizaje va a estar determinado por características y procesos cognitivos. O sea, uno puede elegir cuál de las respuestas es la que va a atender. Por otro lado, es motivacional. Bueno, sabemos que el valor del refuerzo genera motivación, que tendemos a repetir aquellas cosas que nos producen sensaciones o efectos que son placenteros o que son deseados, y que de alguna manera tendemos a dejar de hacer aquellas cosas que nos producen displacer, ¿sí? Bandura lo que dice es que hay un pensamiento anticipatorio que rige la conducta por consecuencias remotas y estimula la conducta previsora. Por lo tanto, hay un valor como incentivo, porque nosotros sabemos que si hacemos determinadas cosas van a tener determinados efectos. Y por otro lado, bueno, también es reforzante, como decíamos recién, ¿sí? Nos permite de alguna manera regular las conductas aprendidas, pero es ineficaz para poder crearlos. Por otro lado, la novedad tiene que ver con el aprendizaje por observación o el aprendizaje vicario. Él dice que la mayor parte de nuestro aprendizaje se aprende por la observación de modelos, o sea, no es necesario ejecutarlo para aprender, a diferencia de Skinner. Entonces él dice que la fuente proviene de modelos que nosotros observamos o que vemos, ¿sí?, a través de la televisión, la radio, los videos, o que podemos leer o podemos mirar en unas revistas o mirar en la televisión. El aprendizaje se acelera muchísimo más, se dan cuenta de que no tenemos que esperar a que sucedan reforzadores sobre nuestro comportamiento para que se produzca un aprendizaje, es mucho más sencillo. Por otro lado, el aprendizaje por observación también evita que se experimenten consecuencias negativas. Un ejemplo que doy yo siempre es como si yo veo a alguien que mete los dedos en el enchufe y veo que le da una patada, no necesito ir y meter los dedos en el enchufe para saber que la consecuencia no va a ser agradable. O sea, aprendí mirando lo que sucedía, lo cual, según el punto de vista de Skinner, era imposible si uno no recibía ese estímulo adverso que era la electricidad.
Las habilidades, entonces él va a decir que se aprenden en ciclos de acción y observación. O sea, no basta verlo una vez. Cuando uno aprende por aprendizaje vicario, lo único que uno aprende son como versiones muy rudimentarias que se van perfeccionando en función del entrenamiento y de la práctica y de la retroalimentación que produce la ejecución de nuestra propia acción. O sea, nosotros hacemos, generamos un modelo en la cabeza, lo ejecutamos, analizamos nuestra ejecución, tomamos esa información como feedback, lo mejoramos y lo vamos perfeccionando. ¿Sí? Para él hay una diferencia entre aprendizaje, ¿sí? Aprendizaje es el desempeño o la ejecución. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente tengo que haber ejecutado algo para haberlo aprendido. Como decíamos, lo podríamos haber aprendido por observación. Entonces, el aprendizaje, ¿sí?, tiene que ver con cambios conductuales, cognitivos y afectivos derivados de observar a uno o muchos modelos. Este modelamiento tiene tres funciones. Uno, facilita la respuesta, o sea, aprendemos muchas cosas que no se ejecutan a veces por falta de motivación, ¿sí? Entonces, la facilitación de la respuesta quiere decir que muchas veces, en realidad lo que hace es una persona que para nosotros es significativa, hace o toma algún tipo de comportamiento y para nosotros es una señal de que eso debería ser pertinente. O sea, si nosotros observamos una persona que de alguna forma respetamos y esa persona tiene un comportamiento particular, para nosotros es una señal de que ese tipo de comportamiento o ese tipo de respuesta sería una respuesta adecuada. ¿Sí? En general, las conductas ejecutadas por modelos que son prestigiosos suelen ser, ¿sí?, suelen recibir consecuencias positivas o premios, ¿no es cierto? Por otro lado, la inhibición o desinhibición es cuando los modelos son castigados por ciertos comportamientos y eso tiende a evitar que los que son espectadores tiendan a hacer lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el modelado, existen dos diferencias que son interesantes señalar para Bandura. Una es el modelado cognitivo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en una situación de enseñanza, donde un profesor presenta determinados tipos de contenidos, ¿sí?, y lo va explicando? ¿Sí? Entonces, no solamente uno va a aprender contenidos, sino que también van a mejorar con la explicación, ¿sí?, de ese docente. Y por otro lado, él habla de la autoinstrucción. O sea, dice que la autoinstrucción permite regular las actividades durante el aprendizaje. O sea, los modelos nos permiten cómo corregir errores. Entonces, a partir de eso se basaba ideas como los ejercicios de autoevaluación que tenemos, donde uno pone una respuesta, si esa respuesta es equivocada, recibe una retroalimentación que indica que debería modificarlo. La observación de modelos no garantiza el aprendizaje ni su ejecución posterior, por supuesto que no. Se necesitan expectativas, se necesita motivación, se necesitan, de alguna manera, metas para ejecutarlo. No tiene sentido ejecutar comportamientos solo porque los vimos. El aprendizaje por observación también depende del grado de desarrollo. Los chicos a determinada edad no están capacitados para poder utilizar estos procesos cognitivos de la manera que describíamos. ¿Qué quiere decir? Que el modelamiento se va modificando con el transcurso de la edad y básicamente el desarrollo. Y por otro lado era destacar que el prestigio y la competencia de los modelos son muy importantes. Los modelos más distinguidos, con más estatus, a los que les va mejor, tienden a ser seguidos por mayor cantidad de personas y aprenderse, ¿sí?, de una manera más sencilla y tienen más valor funcional para las que están observando. Bueno, ahora después voy a seguir con la otra posición. Dejamos por acá. Muchas gracias.